El día de ayer me estaba viendo un video de Mario Bunge. Mario Bunge es un filósofo y físico argentino muy importante, eh, donde él hablaba acerca de la relación entre filosofía y física. Y pues básicamente todo esto surgió porque empecé a leerme un libro de él que se llama Filosofía de la Física. Y quisiera hablar un poco sobre la relación entre estas dos áreas del conocimiento, la filosofía y la física. Es muy común, muy habitual ver que muchas personas en el área de la filosofía desconocen el campo científico, el campo de la física específicamente, y viceversa. Muchos físicos desdeñan o dejan a un lado o no consideran útil la filosofía. Lo cierto es que ambas posturas me parecen sesgadas, cojas, porque realmente la física nace del pensamiento filosófico. Históricamente ni siquiera había diferenciación. Los físicos eran los filósofos naturales, eran personas que se hacían preguntas acerca del mundo natural o el mundo físico. Es decir, que de alguna forma la filosofía dio origen a la física. Pero por otro lado, la física se tecnificó tanto, se volvió tan técnica a nivel de matemáticas, a nivel de conceptos, que se hace bastante inaccesible para la mayoría de los filósofos. Se separaron mucho estas dos áreas. Sin embargo, considero que ha habido desde ambas áreas del conocimiento ha habido un desinterés por el área, por la otra área. Por ejemplo, en filosofía no puedes plantearte la idea de responder preguntas sobre por qué empezó todo, por qué estamos aquí, cuál es el origen del tiempo, cuál es el límite del espacio. No puedes pretender querer responder ese tipo de preguntas si no tienes conocimientos de la física moderna. Y en física a veces filosofamos sin darnos cuenta y lo hacemos mal por desdeñar o por no tener las bases filosóficas correctas. Entonces, por ejemplo, cuando en mecánica cuántica se habla de que un sistema no tiene realidad física antes de que se observa, donde estamos poniendo el papel principal al observador cuando como si no hubiera una realidad ajena o fuera inaccesible para el observador, etcétera. Mm, Son conceptos que se deben poner sobre la mesa, pero sobre buenas bases filosóficas. No tiene sentido andar filosofando sin tener un conocimiento previo del tema. Y eso me lleva a un segundo punto que me pareció interesante, que tiene que ver con la enseñanza de la física. ¿Por qué los físicos somos tan malos para filosofar? ¿Por qué decimos cosas tan disparatadas? Que a ver, obviamente, hay que entender que los científicos todo lo que hacen o dicen lo hacen a través de un sustento, que es el método científico, además de un gran andamiaje matemático, es decir, nos dicen cualquier disparate porque sí, eso solo lo hacen los pseudocientíficos. Sin embargo, porque los científicos parecemos estar tan atrasados en materia filosófica, y es precisamente por la forma en que se enseña la física. Se enseña el famoso o el dichoso cállate y calcula. Nos volvemos máquinas expertas en calcular, en calcular, en calcular. Nos volvemos buenísimos para la carpintería, pero no entendemos qué estamos calculando. Y lo peor, confundimos saber manipular estos símbolos matemáticos con entender lo que está sucediendo. Y eso es un grave error. Un grave error creer que por entender la matemática o poder realizar un cálculo entiendes el concepto físico. Y el problema es que todo el mundo entiende, dentro del ámbito de la física, todo el mundo entiende que es más importante el concepto físico que el lenguaje que se utilice para expresarlo, pero no hacemos nada al respecto. La educación enseña a resuelva ejercicios, vomite, aprenda a hacer unos cálculos porque son importantes, porque ahora hay nuevos, porque son más, porque esto, porque lo otro. Y es tanto lo que queremos cubrir que terminamos siendo medio buenos o medio malos en todo.
Y al final tenemos un montón de herramientas matemáticas, por ejemplo, pero que no sabemos utilizar, no sabemos entender, no sabemos interpretar. Es por eso que se hace importante una revisión de los fundamentos de la física, de cómo se enseña la física y de cómo se investiga en física. Y además de ello, eso me lleva a otra gran cuestión, que es la de la utilidad de la física. Mucha gente pensará, bueno, ¿y esto es qué? ¿Eso qué de importante tiene o para qué va a servir? Bueno, la mayoría de revoluciones técnicas de la historia han surgido de primero revoluciones de pensamiento, como lo fueron la termodinámica, como lo fueron el electromagnetismo, todo eso dando origen a cosas con gran aplicación técnica, como lo son las máquinas de vapor, o lo son la electricidad, el wifi, etc. De hecho, Internet, tal y como lo conocemos hoy en día, surge por la necesidad que tenían científicos en el CERN de manejar la información, la inteligencia artificial, etc. O sea que la utilidad de la física está más que ganada, más que entendida. Sin embargo, se debe entender que técnica y ciencia son cosas distintas. Una cosa es la ingeniería, que es la aplicación de estos conceptos científicos, y otra cosa es la ciencia. Y muchas veces la sociedad rechaza la ciencia porque la confunde con ingeniería. Creen que, por ejemplo, se imaginan al científico loco o malo que no sale en las películas, y que Oppenheimer y que la bomba atómica y que esos son los científicos. Pero no se entiende que la ciencia es una actividad humana aparte, como lo es la música, el arte, etcétera, que se encarga en buscar la verdad. En ese sentido, la ciencia no debe ser limitada, la ciencia no debe ser, su propósito no es brindarle un artefacto útil a la humanidad. Eso es proceso que sirve a la tecnología, pero la tecnología no es útil o no es posible. La tecnología no es posible sin la ciencia, por lo que se debe apoyar la ciencia, se debe aportar la buena ciencia, que se haga ciencia precisamente sin estas presiones a nivel de cursos, de resultados, de donde la mayoría de profesores están abarrotados de un montón de compromisos y no pueden hacer buena ciencia. Y se debe tratar de no limitar a la ciencia. La que sí se debe limitar y debe ser regulada por la sociedad es la tecnología. Pero no se puede, por ejemplo, darle recursos infinitos a la tecnología si no se apoya a la ciencia. Entonces, estas fueron mis reflexiones, que considero que gracias a un pensador como Mario Bunge, latinoamericano además, podemos ir más allá que lo que vemos en las aulas de clase y los ejercicios que resolvemos, y entender la ciencia y la física en particular como una actividad social, una actividad humana, y que tiene unas relaciones con la sociedad, unos compromisos, y al mismo tiempo la sociedad tiene que entender cuál es el papel de la física y de la ciencia en un mundo tan necesitado de tecnología como el nuestro.